Político, Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento. Vamos a hablar sobre la teoría del marxismo. El marxismo es un método de análisis político-económico, del cual también podremos hablar del mismo como un movimiento político y social, o doctrina nacida a partir del año 1840, siendo su mayor expositor y fundador Karl Marx, filósofo alemán, quien utilizó el marxismo como método para el análisis del capitalismo. También el marxismo es denominado socialismo científico. Y pues si bien no podemos hablar de ciencia dentro de la política con demasiada rigurosidad, el marxismo tiene como base económica y su plan se acerca al método científico lo más posible. Como principios del marxismo nos conseguimos con la oposición a un sistema de gobierno desigual, en donde ellos nos explican que están en contra de las clases sociales. Ellos lo que manifiestan es que debe existir una sola clase social, por lo cual trabajan en contra de la pertenencia privada. Ellos indican que mientras menos propiedad privada exista, mayor es la igualdad social dentro de un pueblo. Como ejemplo del marxismo se puede tomar la Revolución de Octubre del año 1917, cuando fue el primer intento de establecer un Estado obrero para poner en práctica los ideales socialistas tras la muerte de Stanley. Cabe destacar que el derecho siempre se ha considerado y analizado adaptándolo a la realidad social, pues no se puede proteger sin comprender lo que se está viviendo en la actualidad. Es de allí de donde nacen las diferentes determinaciones para aplicar normas. Marx, en su ideología, siempre ha cumplido con el anterior principio, y así puede llegar a afirmar que el derecho no es más que una expresión de la producción material de un pueblo, donde todo va adecuando para el beneficio o privilegio de las clases económicas gubernamentales, para perpetuar el poder y mantener sometida a una clase oprimida. Ahora vamos a hablar un poco sobre la teoría del imperialismo, la cual hace referencia a la actitud, doctrina o acción que conduce al dominio de un estado sobre otro u otros estados, mediante el empleo de las fuerzas militares, económicas y políticas. Como un ejemplo del imperialismo, podemos hablar sobre el Imperio Romano en el Mediterráneo, así como también se puede tomar el Imperio Europeo dentro de las tierras americanas. Una de las principales influencias del imperialismo dentro del derecho se puede considerar la pérdida de la soberanía y la desaparición de los sistemas políticos. Muy buenas tardes, mi nombre es Noemi García y estoy en el equipo de Ley Orgánica de Aduanas y sus reglamentos. Voy a hablar sobre el socialismo jurídico. La sociología comienza en el campo positivo de las ciencias naturales. Entre sus principales ideales está la sociedad, que es un organismo que todos unidos formamos organismos vivos que tienen vida propia, diferentes al de las personas que lo conforman. Estos individuos que lo conforman lo reciben todo de la sociedad. Reciben vida, civilización, valores humanos. La sociedad hace al hombre. El derecho nace de la sociedad, no en el individuo. El elemento positivo del socialismo destaca la importancia de los hechos sociales para el derecho, el cual solo puede ser explicado por las leyes inductivas. Mi segundo punto de exposición es el realismo norteamericano. Si bien es cierto, las leyes en Estados Unidos son totalmente diferentes a las de Venezuela, si lo pudiéramos decir de esa manera, y
buscando ejemplos. ¿Por qué lo digo? Porque las leyes en Estados Unidos se rigen por las leyes estatales, ¿verdad? Dependiendo de lo que pase en el momento. Mientras que nosotros aquí en Venezuela, las leyes se rigen por, por un código orgánico, ¿verdad? Que es a nivel nacional. En cambio, en Estados Unidos se hace si lo puedo decir de esta manera, por estados estatales. Esa es la diferencia, ¿verdad?, entre el realismo norteamericano y las otras leyes que acabo de nombrar, como por ejemplo las leyes que nosotros tenemos aquí en nuestro país. Es muy poco lo que tengo que decir de eso, ya que ellos tienen una manera de ver las leyes dependiendo de lo que esté pasando en el momento. Mientras que nosotros aquí somos totalmente diferentes, las leyes es para todos. Bueno, eso era todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Mi nombre es Alexander Farrera. Continuando con la exposición del grupo que tiene por nombre Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento, vamos a hablar de las teorías de la teoría del comunismo y su influencia y la importancia dentro del derecho. Para poder decir la influencia y la importancia de esta teoría comunista, tenemos que saber algunas características de la misma. Dentro de ellas tenemos que los recursos y los medios de producción pertenecen a la comunidad y no a los individuos. Tenemos en segundo lugar que existe un cooperativismo voluntario, una cooperación voluntaria. Los miembros de la comunidad participan activamente en lo que es la administración de recursos y lo que es los equipos de gobierno. Y tenemos que se reparte la riqueza, las utilidades de acuerdo a las necesidades y el esfuerzo del trabajo de acuerdo a las habilidades. Ya teniendo claro una de las características, podemos ver la influencia que ha tenido la teoría comunista en el derecho en Venezuela, principalmente desde el punto de vista de los recursos y los medios de producción. Tenemos a las EPS. Las EPS son las empresas de producción social. Las empresas de producción social no tienen capital privado. Las empresas de producción social establecidas actualmente en algunos planes de gobierno pertenecen nada más a una de las características de la teoría comunista, que vendría siendo el cooperativismo voluntario. El Estado actualmente es uno de los que le brinda apalancamiento financiero a estas empresas de producción social. Desde el punto de vista del ordenamiento jurídico en Venezuela, tenemos una de las características también de la teoría comunista, que vendría siendo la participación activa de los miembros de la comunidad en el proceso de gobierno y en la administración de recursos. Como por ejemplo, tenemos la ley orgánica de las comunas, la ley orgánica de los consejos comunales y últimamente la aprobación de la ley del Plan de la Patria 2013-2019. Continuando con las teorías, tenemos la teoría mixta. Entre las teorías mixtas y sus características tenemos el voluntarismo jurídico, que vendría siendo la glorificación del legislador, la voluntad del mismo al momento de hacer la norma. Tenemos también lo que son las teorías teocráticas del derecho, que vendrían siendo lo que es los pueblos primitivos. Cuando los faraones y reyes dictaban una norma o hacían derecho, eran vistos como ley suprema, superior, algo divino. Tenemos también lo que es el positivismo jurídico, que vendría siendo el culto a la ley, el culto a lo que es, seguimos en lo que es el voluntarismo jurídico, lo que es la glorificación al legislador. Esto tiene un punto de vista, un fundamento empírico, que vendría siendo el derecho objetivo, tiene un fundamento racionalista, que vendría siendo el derecho subjetivo, y un fundamento voluntarista, que vendría siendo también el derecho subjetivo. Y por último, dentro de estas teorías mixtas tenemos el iusnaturalismo, que vendría siendo el derecho natural, como parte del derecho objetivo. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la teoría mixta dentro del derecho? Principalmente es porque fundamenta los orígenes del derecho, sus controversias y sus especificaciones. En segundo lugar, tenemos que es importante, ya que faculta a los sujetos en cuanto a sus derechos, y sobre todo sus derechos, y
establecen normas para poder vivir en sociedad. Y las teorías mixtas vienen siendo las responsables principalmente de lo que es la aplicación del derecho de una manera imparcial y imparcial. La influencia de las teorías mixtas dentro del derecho en Venezuela está dado por la importancia que le da esta teoría a la autoridad. En este caso, en Venezuela, tenemos el órgano legislador que anda siendo la Asamblea Nacional. Constitucionalmente tiene un rasgo fundamental en la Constitución como un poder público. Entonces, es una influencia de la teoría mixta en lo que es el derecho actual en Venezuela, es la importancia que se le da a la autoridad como el órgano legislador, la Asamblea Nacional, sin caer en el autoritarismo.